tardes, mi nombre es Estefanía, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de segundo semestre de la Universidad Uniminuto Regional Valle. Nos encontramos con la terapeuta ocupacional Ángela Patricia Álvarez Lara y el día de hoy pues tengo el gusto de poder compartir este espacio con ella. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bien. Muchas gracias por darnos el espacio aquí estamos en el Hospital Universitario del Valle y vinimos hasta acá para, mejor dicho, robarle un poquito de su tiempo y saber un poco más de su profesión. Doctora, hágame un favor, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 30 años. Qué bien. ¿Y cuál es su recorrido profesional? Bueno, soy terapeuta ocupacional de profesión. Soy de estudios de posgrados, hice maestría en educación con énfasis en desarrollo humano. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad del Valle. Soy docente de los últimos semestres y tengo a cargo pues la coordinación de la práctica del campo de salud física de mi profesión, de la terapia ocupacional, y los estudiantes llegan aquí a este escenario del hospital universitario. También trabajo para el Centro Médico Imbanaco, una clínica de tercer y cuarto nivel aquí en Cali, en el área administrativa. Mejor dicho, un recorrido bastante sustancioso. Doctora, hágame un favor. ¿Usted tal vez sabe cuál es el valor a servir? ¿Comprende tal vez del tema del cual yo le estoy hablando? Para mí, servir es algo que está inherente a mi profesión, ¿sí? Mi profesión es del área de la rehabilitación y aunque trabajamos en conjunto y de manera interdisciplinaria con otras profesiones afines como lo son la terapia física, la fonoaudiología, que es la terapia del lenguaje, y otros campos también que nos aportan muchísimo, siento que mi profesión tiene mucho que ver con esa palabra, con el servir. Nosotros a través de los procesos de rehabilitación que hacemos, pues lo que hacemos es entregar mucho de lo que nosotros conocemos y sabemos que puede aportarle a ese paciente, a esa persona, para que vuelva a tener una calidad de vida, para que vuelva a resignificar la vida en términos de esas capacidades potenciales que tiene y no solamente el enfoque que se hace desde la deficiencia, sino antes por el contrario de lo que esa persona pueda llegar a ser por sí misma, pueda seguir siendo autónoma, pueda seguir siendo independiente. Entonces siento que mi profesión tiene mucho que ver con el servir, ¿sí? Con entregarle a esa persona nuevas posibilidades de hacer las cosas. No, mejor dicho, ¿usted considera que su desarrollo como profesional es una fiel muestra de servicio a la comunidad y a su entorno profesional? Yo creo que su respuesta anterior lo definió, que realmente su profesión sí asume eso, para que la persona vuelva a integrarse a su entorno natural y pueda desarrollarse en esto. ¿El proceso de infancia y adolescencia influyeron en esta voluntad de servicio que usted lleva día a día? Sí, yo pienso que cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría, siendo que mi profesión es muy del método científico, de los datos, de la evidencia, cuando yo hice la maestría tiene un corte humanístico, ¿sí? Entonces nos pusieron a hacer el trabajo de grado y uno acostumbraba a lo que le iban a poner a hacer, resultó ser algo totalmente diferente y era poder construir una obra de conocimiento. Dentro de la obra de conocimiento te enseñan a identificar ese hilo conductor en tu vida que hizo que definiera lo que hoy en día eres, ¿sí? Y uno cuando hace como una mirada hacia el pasado se da cuenta que desde todo lo que uno vivió en su infancia, desde todo lo que vivió, por ejemplo, en compañía de mi abuela con Alzheimer durante más de 15 años, tuvo mucha influencia en lo que estudié y en lo que quería hacer, porque yo inicialmente quería estudiar medicina por la convicción de querer ser neuróloga para poder entender qué le ocurría a mi abuela. Pero yo digo que habían otras cosas definidas para mí y no fue precisamente la medicina,
pero fue el área de la rehabilitación el que también me enseñó a comprenderlo, no desde el diagnóstico médico, sino desde la rehabilitación de la persona. Entonces siento que el servir estaba inmerso desde hace mucho tiempo. Perfecto. ¿Cómo la reconocen sus usuarios, sus pacientes? Que usted diga, no, yo sé que esa persona, digamos, le preguntan y normalmente me catalogan de cierta manera. ¿Cómo podrían decir? Pues yo pienso, lo que siempre me gusta construir con el usuario es una relación terapéutica en la que se sienta tranquilo, de preguntar, de resolver todas las dudas que tiene acerca de su propio proceso. Entonces siempre a mí lo que me gusta es que esa persona se sienta tranquilo, ¿sí? Que confíe en que buscaré como la mejor manera de que se rehabilite, ¿sí? Que si no nos da avances por un lado, podemos buscar otra estrategia, pero yo pienso que eso es tal vez lo que trato de comunicarle a esa persona, ¿sí? De que si llegó es porque algo podemos hacer y algo vamos a lograr. Que se sienta en confianza, en su entorno de confianza. ¿En qué momento de la vida usted decide escoger esta carrera profesional? Usted dice, no, yo quiero ser terapeuta ocupacional, a mí me gusta eso y realmente creo que a esto le debo. Cuando yo inicié la terapia ocupacional, yo no sabía qué era, sino que a mí me dijeron, métase por ahí, que por ahí se puede pasar a medicina, y ese era mi supuesto norte, ¿no? Enfocarme en pasarme a medicina. Pero resultó que en sexto semestre, con el promedio que yo tenía la oportunidad de hacer un traslado y que me homologaran ciertas materias, y eso me iba a devolver como a segundo o a tercer semestre de medicina más o menos. Me acuerdo mucho que la directora de programa en esa época me sentó y me dijo, Ángela, tienes este promedio, ¿te quieres pasar? Y yo en ese momento, en sexto semestre, ya había definido que esto era lo mío, y yo le dije que no, que yo ya sabía que era la terapia ocupacional, que tenía mucha cercanía a lo que yo quería, y era entender toda esta capacidad cognitiva de una persona y saber cómo ayudarle, y que entonces yo ya me quedaba en esta carrera. Listo. ¿Qué consejo, cuál fue el obstáculo o dificultad que usted tuvo que enfrentar en un proceso? Usted dijo, no, me retiro, vuelvo, o algo durante todo el proceso académico y profesional que usted dijo, realmente es algo muy difícil de asumir. Yo pienso que yo disfruté mucho mi carrera, apasionada muchísimo por cada cosa, no me perdía las clases por más de que uno pudiese no ir, sino que ahí estaba. Pero yo pienso que mi familia pasó un momento económico muy difícil, donde habían semestres en los que no había el dinero para pagarlo, por más que yo estudiaba en la pública y era muy económico. Mi papá en muchas ocasiones no tenía, ¿sí? Y para mis transportes y todo, y creo que fue uno de los mayores obstáculos. O sea, con mucho esfuerzo hacía las cosas para las cuales tenía que estar comprometida en la carrera, pero yo creo que uno aprende luego a valorar esas cosas, ¿sí? Aprende como que eso es momentáneo y que eso no determina el que quiera seguir avanzando. O sea, excusas las hay por todo lado, pero aunque ese fue un obstáculo grande, no, se superó. O sea que usted fue de las estudiantes que vendió gomitas, fotocopias, que se la rebuscó para poder terminar la carrera. Ay, no, me daba pena. O sea, yo creo que llegar a eso, tal vez sí me faltó como más, ser un poco más diligente en eso. Uh-huh. Sí, muchos compañeros lo hacían, pero yo creo que mi método era como ahorrar, como por ejemplo si me daban esto, entonces yo guardaba para otro día, y si podía economizar con transportes, me iba con compañeros los mismos por un mismo pasaje, sí, esa era como mi forma. Pero buscaba la solución. Buscaba la manera. Ok. ¿Qué consejo o reflexión usted puede darle a los jóvenes de hoy en día que como profesionales salen día a día, año a año, y realmente merecen conocer, aprender y practicar el valor de servir? Porque sabemos que ser profesional nos pueden destacar al nivel académico en perfección,
pero realmente tener esa voluntad y ese éxito como persona creo que es muy importante. ¿Usted qué consejo de reflexión le puede dar a los jóvenes de hoy en día? Yo pienso que uno tiene que estar muy enfocado en el querer hacer, ¿sí? Porque tú puedes saber, pero el hacer es diferente. Y yo pienso que el servir es entender la necesidad que tiene esa persona, ¿sí? Despojarse un poquito de uno mismo y pensar en lo que necesita esa persona, ¿sí? Entender las circunstancias, entender, por ejemplo, que cuando nosotros nos llega un paciente aquí a rehabilitación, tiene un esfuerzo invaluable. Muchas personas nos llegan al servicio donde priorizan el venir antes de haber tal vez comido bien, donde se vienen caminando, donde pasan trabajos por montarse en el mío con una silla de ruedas, y cuando tú entiendes el esfuerzo tan grande que hacen las personas por venir, así sea la media hora, los 45 minutos, te sientes obligado a dar lo mejor para esa persona, de que no se vaya como llegó, de que llegue a su casa y aprendió al menos una estrategia más de cómo bañarse solo, una estrategia más de cómo vestirse, ¿sí? Entonces pienso que lo gratificante para uno como terapeuta es ver el avance del paciente, pero eso implica que tú como terapeuta hayas buscado las herramientas necesarias, entendiendo que te pueden llegar todos los pacientes que tengan el mismo diagnóstico, pero cada uno tiene unas circunstancias de vida diferente y necesita un enfoque diferente. Sí, definitivamente eso es muy importante saber las condiciones en las que las demás personas, si una profesión como la suya, poder entender que el paciente llega pero uno no sabe el recorrido que está atrás, y usted darle la mejor atención puede cambiarle ese espacio de vida en el que se encuentra. ¿Qué le deja esta entrevista? O sea, como recordatorio de admiración personal, porque uno muchas veces puede ser muy bueno en algo y uno todo el mundo le dice, pero a veces uno se acostumbra tanto a esos elogios, se acostumbra que uno pierde la admiración personal. A veces uno dice, uno pierde esa admiración y todo el esfuerzo, pierde esa grandeza que uno tiene como persona. Usted esta entrevista le hace acordar el tipo de persona que usted es y la proyección y el proceso que ha vivido y lo grande que ha sido usted. Pues sí, lo que pasa es que eso me recuerda mucho es la conexión otra vez con la razón de ser de la profesión, ¿sí? Eso es como lo que más me enseñan nuevamente las preguntas. Cuando haces como una mirada al pasado y recuerdas cosas, es como que te vuelves a conectar con eso y reafirmas si realmente lo que estás haciendo actualmente es lo que te gusta, ¿sí? Y te ayuda a reinventarte, y tal vez cuando como vuelves y hablas de qué es lo que has estudiado, de uno dice si realmente lo estoy conectando con lo que hago actualmente, y hasta uno puede de pronto analizar si me está transmitiendo felicidad, si me siento tranquila, ¿sí? Y pienso que eso es como a lo que me lleva, ¿sí? El recordar incluso desde mi infancia dónde están esos puntos claves que hacen que refuercen lo que actualmente estoy haciendo, ¿sí? Entonces, sí, pues nunca me imaginé que la entrevista fuera incluso una mirada tan profunda, ¿sí? Uno siempre va en pro de, ¿y usted cómo hace para tal paciente? ¿Y usted cómo hace? Pero el hecho de servir es una palabra que hay que alimentarla todos los días. En nuestro entorno social es muy importante porque realmente ahorita hablamos de servicio como una obligación, como un trabajo, como un deber, pero realmente se nos olvida que cuando estamos aquí en la tierra, obviamente, cada cosa que debemos hacer, no importa la profesión, sea servicio a nuestro prójimo, sea el servicio de Jesús, que obviamente nos enseñó esto, ¿no? Que teníamos que servir con el corazón y con el alma, así como Él lo hizo. Entonces, yo le agradezco mucho haberme abierto este espacio aquí porque sé muy bien las obligaciones pues, que tiene con sus pacientes. Me encantó conocer mucho su proceso y también tocarme yo misma y comprender el tema de qué es el servicio, porque es de admirar como ciertos profesionales entregan día a día su vida para otras personas.
sin importar que tienen problemas en su casa, sin importar cualquier adversidad que el profesional tenga detrás de su vida laboral, el profesional siempre viene a servir. Y realmente les doy muchas. Finalmente, eso es lo más importante, que mi universidad, Uniminuto, está en constante promoción del servicio, ya que el padre Herrera García constantemente estaba retroalimentando tanto a su entorno social como obviamente a nosotros los estudiantes que tenemos esta visión, graduarnos como profesionales a la obra y al servicio obviamente de Jesús y de nuestro prójimo. Entonces poder conocer el entorno de la terapia ocupacional, cómo las personas y los profesionales están en constante evolución y constante proceso, es muy importante, y le agradezco mucho este espacio y espero que todos aprendamos del gran proceso de la terapia ocupacional. Que entiendan un poquito más acerca de esta profesión. Que es muy hermosa, por cierto, y demasiado, o sea, y es de mucho servicio.